ovarios poliquísticos y vamos a tratarlo someramente para darle entrada más que nada a este tema y a la doctora Mayra para que ella nos pueda responder a algunas preguntas al respecto. Y bien, pues vamos a empezar, motivos también de tiempo. Y bueno, pues este es un tema muy, de verdad, muy requerido. Ya nos comentará la doctora Mayra cómo está con ella en su consulta. Pero el día de hoy, pues definitivamente el platicar de este tema, cómo regular la función hormonal, cómo regular la función ovárica, es hoy por hoy definitivamente uno de los casos más importantes a tratar. Y bueno, pues vamos a regular la función ovárica de esta manera. Entrando, platicamos que el síndrome de ovario poliquístico va a ser definitivamente un problema hormonal y este se va a estar produciendo durante la etapa de la edad reproductiva. Este síndrome de ovario poliquístico es muy polifacético en el aspecto de los síntomas que puede tener, pero definitivamente va a estar siempre marcado por la ausencia de los periodos menstruales. Esto es lo básico, la ausencia del periodo menstrual, y también es posible que se empiece a generar mayor cantidad de una hormona llamada andrógeno en el organismo femenino, la cual generalmente se mantiene a niveles muy pequeños. Los síntomas del síndrome de ovario poliquístico van a ser muy variados y pueden presentarse desde el mismo momento en que haya un periodo menstrual. O sea, desde ese momento puede estarse ya presentando este problema y bueno, pues los síntomas pueden presentarse antes o después, y de ovario poliquístico, síntomas como tal van a variar definitivamente. Este diagnóstico va a presentar dos de los siguientes síntomas. Por ejemplo, el exceso de andrógeno. Ese se refiere a la presencia del vello facial que pueda tener la mujer en la parte del cuello, en sus mejillas, en los genitales, ¿verdad? Y puede aparecer también un tipo de acné, puede aparecer calvicie de tipo patrón masculino, es decir, en la parte superior de la cabeza, y pues estos son solamente algunos síntomas. Aparecen periodos menstruales irregulares y esto quiere decir a veces se va a ver una regla y va a pasar tiempo, a lo mejor 35, 40, 60 días sin que haya nuevamente una regla, y pues ya ahorita vamos a entender que va a haber dos tipos de problemas en este caso. Básicamente el síndrome de ovarios poliquístico, que es más que nada metabólico, es decir, hay toda una presencia de síntomas en una mujer, de preferencia es arriba de su índice de masa corporal normal, generalmente es más gordita y tiene obviamente el acné, el vello facial, la presencia de andrógenos, ausencias de reglas. Y por el otro lado está el ovario, que es poliquístico, pero que se da en presencia de mujeres delgadas, no tienen ningún problema con resistencia a la insulina, y esta resistencia se va a ver en las mujeres que son más gorditas, ¿verdad? Ese sí es el síndrome de ovario poliquístico como tal. Y bueno, hay otra característica que requiere cumplir. Y finalmente el ovario poliquistosis ovárica, en este caso en mujeres delgadas que no tienen quizás resistencia a la insulina, pero que sí van a estar teniendo estos problemas para quedar embarazada. Esa es la cuestión, ¿no? Infertilidad femenina que tiene que ver con esta situación de un síndrome de ovario poliquístico, que pueden ser también síntomas muy variados. En esta imagen quise ponerte más que nada una característica que para que sea síndrome de ovario poliquístico requiere definitivamente el hecho de tener muchos folículos que no han regresado a su tamaño normal. Durante una menstruación adecuada, normal, como todas las menstruaciones, ¿verdad? Dentro de la normatividad, requieren generalmente nuestras hormonas. Hay una hormona que aumenta cuando va a haber una menstruación y una hormona que disminuye. Nosotras estamos haciendo esto durante todo nuestro ciclo menstrual. Una hormona sube para dar la ovulación, la hormona menstrual disminuye, y al revés, cuando menstruamos, pues la hormona que provoca la menstruación aumenta. Y esto es para definir más fácilmente la manera en que nosotras funcionamos, en base a dos hormonas muy especiales. Y cuando en un momento dado, por diferentes situaciones, generalmente por obesidad, por resistencia a la insulina, la mujer que fuma, la mujer que toma, empieza a quedar alcohol, por supuesto, empiezan a quedarse estas hormonas detenidas a la mitad del ciclo, y eso hace que aquellas dentro de nuestros ovarios, aquellos óvulos que van a madurar, se quedan a la mitad, y empezamos a ver entonces estas imágenes en ultrasonido.
Doctor Omar, no sé si quisieras darle la entrada, por favor, a las personas que están en sala. Creo que aquí va atrasada la señal. Bueno, entonces vamos a observar que este ovario, aquí en este dibujito, vamos a ver cómo los óvulos están permaneciendo ahí en el ovario, y aunque son ovulitos que están queriendo madurar, son folículos que están queriendo madurar, hay algunos que se quedan detenidos y uno solamente es el que va a madurar en un ciclo menstrual. Durante este tiempo, ese óvulo que ha madurado regresa, ¿verdad? Sale, pues genera su transporte a través del útero y las trompas, pero todos los folículos que quedaron a punto de madurar requieren regresar al tamaño principal, es decir, al tamaño anterior, pequeñitos, y sin embargo, esto no sucede en este tipo de mujeres que tienen este síndrome de ovario poliquístico. Se quedan a la mitad y es así como se ve en un ultrasonido. Vamos a tener de preferencia 12 folículos en cada ovario, a considerar que se trata un síndrome de ovario poliquístico junto con todos los demás detalles que vamos a poder observar. Y pues esto es muy grave también en personas que tienen obesidad, ¿verdad? En personas que tienen obesidad es el principal problema para ellas. Entonces vamos a ver en la otra imagen cómo se aprecia en este óvulo, perdón, en este ovario, cómo hay mayor cantidad de folículos en diferentes etapas de crecimiento. Estos ya se quedaron algunos avanzando, otros no tanto, y vea, en este lado, aquí están los que serían los folículos que ya no regresaron a la normalidad. Aquí se observan en la parte de alrededor de lo que es el ovario. Entonces ahí los vamos a poder observar, y estos pequeños o estos no grandecitos son folículos que están queriendo madurar en este ciclo y los vamos a poder observar aquí. Y esto es lo que sucede en una persona con ovario poliquístico. Estos óvulos o folículos no llegan nuevamente a disminuir su tamaño y ahí van a estar persistiendo, causando todas las alteraciones que se pueden provocar en esta enfermedad. Hay una característica muy especial que entonces nos divide, el ovario poliquístico nos divide en un asunto metabólico o en un asunto netamente hormonal, y esto tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entendemos que la insulina es una hormona que va a producir el páncreas y que permite que las células utilicen la glucosa, que es el principal suministro de energía de tu organismo. Pero si estas células se vuelven resistentes a esa acción de la insulina, los niveles de glucosa comienzan a aumentar en tu sangre, y esto va a causar que el cuerpo produzca más insulina para intentar reducir el nivel de glucosa en la sangre. Vamos a ver este dibujito. Es muy sencillo. La insulina es como una llave que entra en un receptor dentro de la membrana de tu célula. Cuando logra entrar, se abre un canal de la glucosa, y es cuando la glucosa puede entrar al interior de la célula y producir toda o darle toda la energía que requiere. Cuando comienza a haber esta resistencia a la insulina, la persona comienza a ganar peso, y a medida que va ganando peso, esta grasa, ¿verdad? Comienza a filtrarse aquí en estas capas musculares, y es entonces cuando se empieza a generar como tal la resistencia a la insulina. Las causas que tú puedes ver en una mujer cuando presenta estas alteraciones tiene que ver con demasiadas caída del cabello, por ejemplo, las verruguitas que se pueden empezar a formar en el cuello. La serotonina disminuye, es decir, no es una persona que sea muy feliz, que digamos, aquí la chica en la imagen está con su novio y resulta que ella está pensando pero en un pastel de chocolate, ¿no? El hecho de tener el cabello con más grasa de la normal o la cara más grasosa que produce acné, el abdomen prominente, y todo esto se empieza a producir también por esto que se llama resistencia a la insulina. Empieza a ver, en este momento es cuando se empieza a generar mayor cantidad de hormona masculina llamada andrógeno, y esto es lo que puede incrementar aún más el problema de la infertilidad en nuestro paciente. Ahora, vamos a ver cómo esta enfermedad va a estar causada principalmente por lo que causan todos los problemas crónico-degenerativos, y es la inflamación. En este caso va a ser una inflamación de bajo grado, pero va a ser crónica. Esa es la característica, va a ser crónica, y esto va a manifestar, aparte de la resistencia a la insulina y de los ovarios poliquísticos, muchas otras alteraciones a nivel del cuerpo de esta persona, como serían problemas cardíacos o problemas de los vasos sanguíneos. Por
Por eso es bien importante comprender cómo es que vamos a tener el enfoque a el tratamiento de esta paciente. Otras de las causas pueden ser la herencia, cuando hay mamá, ¿verdad? Todo en el aspecto materno, cuando hay familiares también que sufrieron de síndrome de ovario poliquístico cuando eran jóvenes, bueno, pues ahí vamos a tener otra pequeña porción de cantidad para poder presentar este padecimiento. El exceso de andrógeno, como decíamos, es una retroalimentación que se da porque los ovarios están produciendo niveles altos de andrógeno y eso es lo que produce el vello, el acné y por supuesto todo esto va a generar más folículos que no se van a liberar, pero que tampoco regresan a la normalidad, sino que van a permanecer ahí grandes, formando entonces este daño definitivo a todo el sistema hormonal de la mujer en relación a fertilidad. Dentro de las complicaciones que vamos a estar viendo son definitivamente la infertilidad. Yo creo que un gran porcentaje de mujeres están visitando precisamente a ginecología por este detalle. Y definitivamente se puede presentar también diabetes gestacional o una hipertensión alta debido al embarazo, cuando se logra un embarazo como tal. Pero también puede haber abortos espontáneos, se logra el embarazo y hay abortos espontáneos o nacimientos prematuros antes de tiempo. Obviamente otra complicación de la obesidad, del sobrepeso, de la dislipidemia, pues es la esteatosis no hepática, perdón, no alcohólica. Quiere decir que la persona cuando estamos en sobrepeso o en obesidad estamos desarrollando mayor actividad del hígado y eso nos va a producir una acumulación de la grasa precisamente en el tejido hepático. Y bueno, ya cuando hablamos de palabras mucho más mayores, vamos a tener cáncer del revestimiento del útero, es decir, del endometrio en porciones pequeñas, en pequeñas cantidades, es decir, en estadísticas, son pocas las personas que lo pueden presentar, pero sí es posible que se presente. Otra de las complicaciones es todo el síndrome metabólico y aquí hablamos de sobrepeso, obesidad y todo lo que ya hemos manejado tantas y tantas veces en estas presentaciones. Y obviamente se causa la obesidad, causa definitivamente la apnea del sueño. Y esto es un evento pues espeluznante, diría yo, porque la persona no descansa realmente, tiene microdespertares. Apnea significa que se quedan sin respirar por unos segundos. Se quedan sin respirar y obviamente el cerebro reacciona, hay un micro despertar, vuelves a jalar aire, pero obviamente tu descanso ya no es constante. Entonces la persona obesa, más si es mujer, va a tener detalles, problemas en su descanso y se va a despertar de mal humor, cansada y eso se vuelve un círculo vicioso. Esto va a provocar el deseo de ser fértil, de embarazarse y no lograrlo provoca depresión, ansiedad, obviamente trastornos de la alimentación, porque lo primero que la mujer cree es que precisamente dejando de comer va a poder perder peso y de esa manera embarazarse. Pues bueno, ese enfoque ya está más que equivocado, más que sabido que está equivocado. Así que la obesidad también va a estar asociada, ya lo vimos, con el síndrome de ovario poliquístico y empeora las complicaciones del trastorno porque entonces nosotros como médicos tenemos en todo caso ya otra opción, otro trabajo que realizar, porque en este caso ya el enfoque de nuestro paciente también requiere ser metabólico, es decir, vamos a empezar a trabajar el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina antes de trabajar en todo caso la fertilidad. El tratamiento, bien, el tratamiento para este padecimiento, híjole, se va a centrar en todos aquellos factores que le afectan. Y obviamente también la infertilidad entra aquí, pero lo principal que vamos a trabajar desde el punto de vista metabólico es el sobrepeso y la obesidad de la paciente, la resistencia a la insulina. Si estamos hablando de una pacientita que no tiene ese problema, pero su detalle es hormonal, ahí entramos directamente ya al balance hormonal y bueno, pues ya sería un poco menos complicado el tratamiento, pero al fin tratamiento, acuérdate que en ese 100% de tratamiento hay un 70% que va a corresponder al estilo de vida, al control de las emociones, al control del estrés, obviamente al control incluso de la respiración, a qué tanto duerme la persona, qué tanto descansa. Y el siguiente 20% del tratamiento es la actividad física, dijera un maestro mío que no somos árboles, ¿verdad? Que requerimos hacer actividad física, aunque sea en poca cantidad, pero se requiere hacer todos los días. Al final, esto te va a ayudar a la elasticidad, al buen balance hormonal y lo mejor de todo, ayudarte a disminuir esa hormona llamada andrógeno
perdón, cortisol, perdón, no es cortisol, y esta hormona como tal es la que llamamos la hormona del estrés, es la que te va a estar provocando una inflamación constante, constante, crónica. Y bueno, pues aquí la idea es trabajar en todos los aspectos, tanto en lo físico como en lo emocional, como en la actividad física, y el 10% restante de tu tratamiento sería obviamente el tratamiento por farmacia. Así que dentro de los medicamentos, pues tenemos muchos, ¿verdad? Muchos de los cuales, pues están algunos aquí nombrados. Sin embargo, no es la idea en este momento hablarte de estos medicamentos que, como bien te mencioné, bajan solamente el 10% de todo este tratamiento, pero sin embargo, nos van a dar muchas advertencias y muchas precauciones, ¿verdad? Todos los medicamentos requieren ser otorgados por médicos, y si son especialistas mejor. La idea es que la infertilidad se trabaja con medicamentos que son en su gran mayoría hormonales y que pueden traer consecuencias serias si no sabemos utilizarlos. Los cambios de estilos de vida es lo que yo te voy a recomendar básicamente en todos estos temas, y más que nada en que tú te muevas, en que hagas o que mantengas un peso saludable. Si ya tienes un peso saludable, no es tu problema la resistencia a la insulina, mantente así. Requieres estar haciendo actividad física todo el tiempo. El bajar de peso nos va a servir bastante, aunque sea solamente el dejar ir un 5% de tu peso corporal. Fíjate que esto es fantástico porque diría la norma oficial de la obesidad, que en 3 meses, si tú te enfocas, ¿verdad?, a controlar la alimentación y hacer actividad física, vas a disminuir hasta un 10% de tu peso corporal. Quiere decir que si tú pesas 70 kilos, vas a poder en 3 meses dejar ir 7 kilos sin ningún problema. Y esto va a mejorar tanto la eficacia de los medicamentos que el médico te esté recomendando para el síndrome de ovario poliquístico, va a ayudar también a disminuir la resistencia a la insulina y por supuesto a disminuir, ¿qué cosa?, la presión arterial. Y todo esto va a llevar un muy buen control también de todo tu sistema hormonal. Reducir el consumo de carbohidratos. Esto es sumamente importante en alimentación o en nutrición. Actualmente estamos hablando de un modelo, toda la vida creo hemos hablado de un modelo de energías. Es decir, si yo como más energía, requiero gastar esa energía haciendo actividad física, y me da un balance. Si yo quiero perder peso, entonces como menos energía y gasto más energía para que sea un balance positivo y pueda perder más peso. Si yo hago, en todo caso, actividad física de fuerza, entonces estoy aumentando la cantidad de energía que gasto, y la cantidad de energía que como es menor, entonces, ¿qué energía más se va a gastar? Aquella que tengo almacenada. Pero ahora, también dentro de la nutrición hay otro modelo. Hay un modelo que me dice qué comer, cuándo comer y en qué momento comerlo, es decir, cuándo como y a qué hora. Eso es sumamente importante también. Dentro de la nutrición se está desarrollando ahora este otro modelo y combinaciones de estos mismos, los cuales nos van a servir para utilizar alimentos de mayor índice calórico y combinarlos con alimentos de menor índice calóricos. Vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer actividad física, porque como te decía, la actividad física es la primera herramienta que tú tienes presente para ayudar a que tu cuerpo pierda cortisol. Eso es lo más importante. Esa hormona del estrés difícilmente va a disminuir si tú no haces ejercicio. Vas a descansar mejor, vas a respirar mejor. Esa es la idea, que tú utilices esta actividad física en tu favor. Y por supuesto, dentro de ese 70% vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de nutrientes, de suplementos, de postbióticos, van a servir en tu beneficio haciendo un balance hormonal, en el control de enfermedades metabólicas, es decir, de resistencia a la insulina, y por supuesto te van a aportar más energía para que tú puedas vivir tu hoy por hoy, tu día a día de la mejor manera, y tengas energía para hacer también actividad física, y se vuelve un círculo que es completamente sano, de mayor, obviamente, longevidad a toda tu vida. Este grado de suplementos tiene un grado de evidencia A, es decir, pueden ser recomendados porque tienen hechos. Aparecen todos en este libro que se llama Vademecum de PRPLM, en donde todos los médicos aquí presentes van a poder revisar. Están aquí estos nutrientes, y que le van a aportar, aparte de nutrición a tu cuerpo, le aportan ciencia, y no solamente a tu fertilidad, sino a toda la totalidad de tu cuerpo. Hay un balance exquisito. Cada uno de estos nutrientes tiene su propio manual, los cuales pueden ser llevados de forma digital a tu teléfono, ¿verdad?, por la persona que te invitó a esta presentación.
sin problema puedes recibir esa información. Hay toda una ciencia atrás de estos nutrientes y quien los está como responsable de toda esta ciencia y nutrición es el doctor Bellide Deas, el cual te presento parte del currículum vitae de este médico, el cual pues principalmente fue presidente del laboratorio Ninafarm, el cual pues crea el vehículo por donde todos estos nutrientes van a entrar al interior de las mitocondrias. Y eso no lo digo yo, lo dice aquí nuestro director científico de Sankey Mayor, llamado el doctor Bellide Deas. Y lo que más me sorprende de este hombre son 30 años de investigación en todos los nutrientes, 10 años de investigación en el vehículo, 40 años de investigación en total, toda una vida trabajando en pro de la salud de las personas. Prácticamente el 99% de los medicamentos o alópatas, ¿verdad? Es decir, pastillas, inyecciones, todo eso, están trabajando a nivel de todo lo que es las causas de la enfermedad. Sin embargo, la nanotecnología de Sankey, de este laboratorio, el enfoque que este laboratorio le da es hacia el origen del problema. De esta manera vamos a tener 3 enfoques principales, el cual el primero va a atacar directamente la inflamación, tanto aguda como crónica, y esto es muy bonito porque al entender que tu propio cuerpo, el que te defiende, se autoinflama y se autodenomina inflamado, en ese momento pierde muchas de sus características y va a hacer que esta misma inflamación permanezca en tu cuerpo la mayor parte del tiempo y genere entonces verdaderos problemas dentro del balance hormonal, que es del que estamos hablando ahorita. Otro de sus enfoques es en la microcirculación y esto pues entendemos que cuando no hay una buena circulación, no se llevan nutrientes, no se llevan oxígeno, no se llevan hormonas y alimentos a diferentes partes del cuerpo y esto va a aumentar todavía la inflamación, más todavía la inflamación dentro de nuestro propio organismo. Y por supuesto hablar de la disbiosis, cómo dentro del interior de tus intestinos, cómo se manejan todas las bacterias que tenemos en el interior y que van a ser sanas estas mismas bacterias. Algunas de estas van a estar en la cavidad vaginal y cómo eso también puede alterarse cuando hay un desbalance hormonal. Todo esto vamos a poder revisarlo en este aparato que vemos de este lado, que se llama capilaroscopio y que nos va a servir para generar entonces un diagnóstico certero de lo que la persona pudiera tener en lo que se refiere a inflamación. Y hablando de inflamación, pues esta inflamación crónica, ¿verdad? Nos va a llevar a un problema de autoinmunidad. Si hay un balance adecuado, todo funciona excelente, pero cuando empezamos con un problema de autoinmunidad, es decir, tu propio cuerpo lastimándose a sí misma, vamos a tener enfermedades como diabetes, artritis reumatoide, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, obviamente síndrome de ovarios poliquísticos, hipertensión arterial y casi todas las enfermedades crónico-degenerativas que tienen una base dentro de la inflamación. Te presento a Velash. Velash es uno de nuestros suplementos alimenticios, que es un postbiótico, y lo que va a hacer es trabajar precisamente con la inflamación. Lo primero que hace es disminuir en su totalidad la inflamación aguda, es decir, la que se está formando apenas. Y la inflamación crónica toma un poquito más de tiempo, pero la va a empezar a quitar de tu organismo. De esa manera vas a experimentar un cambio rápido en su momento, puede ser hasta dentro de un mismo día, ya hay síntomas de beneficios y después comienza a disminuir la inflamación crónica. Por supuesto, aumenta y protege tu sistema inmunológico y va a mejorar la microcirculación de todo tu organismo. Eso quita el tejido en riesgo. Si hablamos de la microbiota humana, que eran estas bacterias que te decía yo en el intestino, estas bacterias juegan un papel muy importante dentro de un eje bidireccional, es decir, hay información que llega del intestino al cerebro y más información del cerebro al intestino, de tal manera que son estas bacterias requeridas para el correcto crecimiento tanto del organismo físico, ¿verdad? Del organismo de tu cuerpo, pues, como de la mentalidad que tú puedas desarrollar. Enfermedades crónico-degenerativas también tienen que ver precisamente con el balance o desbalance de esta misma microbiota humana. Para esto tenemos a Hasaki, que es quien va a equilibrar la flora intestinal y va a generar nuevos nutrientes, con la cantidad de postbióticos, que son 596, que se nos entregan para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible.
Tenemos otro de nuestros nutrientes que es el mecanismo inhibidor de alfa-amilasa y alfa-glucosidasa y se llama Oxidan RZ. Fire 2.0. Lo que hace es trabajar con resistencia a la insulina si es que hubiera sobrepeso y obesidad. También disminuye el sobrepeso y obesidad. Lo más importante de esto es que yo quiero que quede claro, es el hecho de que te va a ayudar para el control de tu peso y para el control de la absorción de glucosa por un lado y del uso de la misma glucosa en el hígado, de tal forma que utilizar a Oxidan RZ Cronuit Fire vamos a disminuir el efecto de la resistencia a la insulina. La mujer tiene este problema va a empezar a experimentar un cambio y esto es sumamente importante también para su organismo y la pérdida de peso cuando haya un equilibrio hormonal empieza a ejercerse una pérdida de peso más que nada por los polifenoles del té verde que esto contiene y las catequinas que comienzan a trabajar Cronuit con estas como la adiponectina y la leptina. En el otro de nuestros nutrientes es INER7, el cual pues definitivamente va a otorgarnos 64 biominerales, en los cuales date cuenta, aquí arriba dice, proporciona balance hormonal. Si esto lo empezamos a utilizar juntos, de la manera en que vamos a ver ahorita, pues vamos a obtener este gran beneficio dentro de ese 90% de la nutrición que es en donde requiere trabajarse. Un control de peso y, por supuesto, la disminución de las enfermedades crónico-degenerativas. INER7 está presente y es importante que sepas que contiene magnesio, calcio, potasio, selenio, zinc, cobre. En pacientes con diabetes o resistencia a la insulina hay pérdida drástica de cromo y esta significa caída del cabello. Bien, pues esto es lo que te puedo informar el día de hoy y bueno, voy a pedir aquí a la doctora Mayra, que ya sé que está por aquí presente. Doctora Mayra. Hola, doctora. Hola, ¿Podrás abrir, por favor, tu cámara? hola, hola. Doctora Mayra Elena, me encanta que estés aquí. Ella es ginecóloga de profesión. Y cuéntame, doctora, mira, tenemos un público maravilloso de 31 participantes que de este momento van a empezar a escribir seguramente todas las preguntas que tengan para hacerte. Y bueno, uno de los que me interesa que nos comentes, doctora Mayra, es ¿cuánto tiempo llevas tú utilizando estas fórmulas? Mira, yo empecé a utilizar las fórmulas de Sankey desde el 2019. Inicialmente, como todo buen médico dudoso de que realmente funcionaran, empecé yo a utilizarlas primero en mí. Y ya una vez que me di cuenta que realmente funcionaban, pues empecé a recomendarlos en los pacientes. Me tardé, la verdad, empecé yo en marzo y al primer paciente que se lo recomendé fue hasta agosto, pero desde el 2019 lo estamos utilizando. Yo lo tomo, lo consumo pues diariamente también. Ok, y coméntame, ¿cuáles son las patologías en las que, o las enfermedades en las que tú más trabajas con este tipo de nutracéuticos? Mira, en cuanto a ginecología, lo podemos utilizar en diabetes gestacional, en mujeres embarazadas que tengan diabetes, podemos utilizar sin problema Belash, no así Cronuit, pero Belash sí lo podemos utilizar. Y he tenido pacientes que les he llevado el control prenatal con diabetes gestacional y me ha tocado ver ya nacer a los bebés y pues los bebés bien, sin ninguna alteración. Lo interesante de esto es que Belash puede ayudar a que ese gen de la diabetes no nazca, bueno, no esté activo en esos bebés que tienen esa predisposición. Entonces nos ayuda mucho a prevenir la diabetes futura en esos bebés que van naciendo. También se puede utilizar en pacientes, como bien dices, y como fue el tema de hoy en síndrome de ovario poliquístico. Y en ellas podemos utilizar nosotros toda la gama de los nutracéuticos porque, bueno, tiene muchas implicaciones. Como bien decías, el ovario poliquístico tiene una gama muy amplia de manifestaciones y en todas nosotros podemos tener un enfoque tratado con los nutracéuticos. Ok, y con respecto al ovario poliquístico, doctora Mayra, ginecóloga, aquí presente con nosotros, cuéntame, ¿cómo es que se utilizan? ¿Cómo es que tú los utilizas? ¿Cómo es la fórmula de esto? Mira, personalmente lo que hago es primero explicarles por qué tienen ovario poliquístico, porque si bien es cierto, muchas, de hecho la gran mayoría de las pacientes tienen un antecedente de sobrepeso, no todas es así. Algunas pueden tener un peso normal, aparentemente normal, pero algo está generando que esos ovarios no funcionen de manera adecuada.
Entonces, lo primero que hacemos es hacer un análisis de cuál o de cómo está haciendo su alimentación. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, doctora, sí te Ah, ok. escuchamos bien. Es que como en mi computadora se quedó como trabado. Ok, entonces lo primero que yo hago es decirles, bueno, a ver, ¿cómo te estás alimentando? Nosotros, nuestros alimentos, los transformamos, nuestro organismo los transforma a tres grandes grupos. Así hayamos comido lo que hayamos comido, nuestro cuerpo lo va a transformar en tres grandes grupos, en proteínas, en carbohidratos y en grasas. Y resulta que muchas veces la mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos son carbohidratos que finalmente se van a transformar en triglicéridos, que son grasas, y eso nos va a generar una alteración. Entonces podemos tener personas que son delgadas, pero que su composición corporal sea prácticamente grasa. Y entonces, aunque sean delgadas, se van a comportar como cualquier otra persona obesa. Entonces, lo primero es hacerles ver que cómo está haciendo su tipo de alimentación para que tomen conciencia de ello y entiendan por qué es tan importante el que nosotros les demos un plan de alimentación bajo en carbohidratos, que aparte de que nos ayuda a disminuir las grasas, también ayuda a disminuir el índice de inflamación crónica. Una vez que hago eso, entonces les recomiendo utilizar Belash, porque Belash lo que hace es disminuir el estrés oxidativo, que es parte importante también de la alteración y la disfunción a nivel ovárico. Entonces yo personalmente les indico Belash por la mañana, a media mañana. Después de 2 semanas de haberlo iniciado, agregamos el INER y les mandamos Cronuit por las noches para aumentar el metabolismo y ayudarlas también a bajar de peso. Como bien decías tú, la gran mayoría o el fuerte más bien del tratamiento del ovario poliquístico es que la paciente tenga un peso saludable y que tenga un metabolismo saludable. Y la mayoría de los medicamentos alópatas que nosotros manejamos, pues realmente no atacan esa parte, o sea, es como apagar el fuego, pero pues nada más. O sea, no está menstruando, le voy a dar algo para hacerla menstruar. Tiene resistencia a la insulina, pues le voy a dar un medicamento que ayude a bajar la resistencia a la insulina, pero si ella no lleva dieta, si no hace ejercicio, pues eso no va a mejorar. Por eso es importante el que entiendan que los cambios en el estilo de vida y suplementarse con nutracéuticos les va a ayudar a mejorar. No digo que no se deben de utilizar los medicamentos, cada médico que trate a su paciente tendrá su manera y su forma, su experiencia de manejarlos, pero mucho, mucho, mucho es importante el que puedan tener ese cambio de vida y que se suplementen. Doctora Mayra, es muy común el hirsutismo, el vello en las mujeres, no solamente en la cara, sino también en axilas, en área pública. Entonces, cuéntame, coméntame, ¿cómo es que combates este tipo de problema? Porque a mí, la verdad, sí, no sé, los médicos que están aquí, déjame echar una miradita, qué médicos están aquí. Está la doctora Joaquina, está el doctor Francisco, me parece, está... Eh, ay, no veo más. Muchas personas, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, a ver, yo he visto entrar al doctor Berra y bueno, pues está también el doctor Macruz. Y bueno, la idea, doctora, es que nos comentes qué se puede utilizar para hirsutismo dentro de los nutracéuticos, a tu parecer, porque sí, la verdad es que a mí sí me han comentado mucho las pacientes tienen este problema y obviamente pues tú bien sabes que ahora la belleza física es muy, muy requerida y pues sí, sí afecta un poquito la presencia de exceso de vello. Pues mira, la realidad es que nunca he puesto atención, te voy a ser sincera, nunca he dado el manejo con los nutracéuticos con la finalidad de disminuir el hirsutismo, de disminuir el vellito o el acné. Finalmente, eso se va a corregir en el momento que las pacientes vayan teniendo una mejor regulación ovárica. Y también no es algo que es de la noche a la mañana, o sea, no es algo que sea súper rápido el que vaya a generarse el cambio, eso lo tiene que tener presente la paciente. Ahí a lo mejor, te digo, desconozco, no lo he dado para eso, pero pues valdría la pena a lo mejor utilizar una combinación de los nutracéuticos con alguno de los otros medicamentos que se pueden utilizar para el hiperandrogenismo, que es lo que hace que tengan ellas más vello o que tengan acné, que con los nutracéuticos van a mejorar, sí les va a ayudar, pero pues les va a llevar su tiempo, ¿no? Ok, bueno, pues si dentro del público hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, aprovechemos que está aquí con nosotros la doctora Mayra, por favor, vayan escribiendo ahí su pregunta o abran directamente su micrófono, ya que no hay restricción para que lo puedan abrir.
Ok, doctora. Y cuéntame, dentro de tu práctica médica, ¿qué patología es la que más tú atiendes aquí en tu práctica diaria? Patología como tal, sí es muy común el ovario poliquístico, precisamente por la gran gama de variedades de presentación. Desde la que no menstrua, de que menstruan mucho, que si tienen acné, que si tienen manchas, que tienen disminución del deseo sexual, que la caída de cabello, y todas son finalmente ciertas variantes del síndrome de ovario poliquístico. Entonces sí es muy común. Y desgraciadamente ahorita está siendo más común en las chicas, en personas muy jovencitas. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos atención, la juventud actualmente está teniendo mayor obesidad que lo que tenían las generaciones anteriores. A lo mejor podemos decir, tú y yo tenemos cierto grado de sobrepeso, pero ya somos más grandes y resulta que actualmente hay jovencitas, 15, 16 años, que son mucho más obesas, que tienen mayor concentración de grasa por el tipo de alimentación que están llevando ellas y entonces, pues por eso es algo como muy común, es algo que del diario, por lo menos una o dos pacientes al día veo con alguna manifestación de síndrome de ovario poliquístico. Entonces es sumamente abundante por lo que veo, ¿verdad? Esta Y patología. Bien, nos está haciendo una pregunta. Shirley nos está preguntando, bueno, a ti, doctora, dice, ¿cómo ayuda a una mujer con endometriosis las fórmulas de Sankey? ¿Cómo tú las darías para endometriosis, doc? mira, la endometriosis es una enfermedad en donde tenemos el tejido interno de nuestra matriz, el que descamamos nosotros en cada menstruación, ese se llama endometrio. Resulta que la endometriosis es tener ese tejido fuera del centro de la matriz, lo podemos tener alojado en la parte posterior de la matriz, en los ovarios, hay gente que incluso puede tenerlo a nivel nasal y cada que menstruan están sangrando. La realidad es que yo no tengo experiencia con el manejo de los nutracéuticos especialmente para eso. No creo, la verdad es que lo desconozco y me pondré a estudiar, será una tarea que tendré que llevar, pero no creo que pueda funcionar como para que la elimine. Te podrá servir a lo mejor para manejar el estado de inflamación crónica que eso te puede generar, pero esa es una condición con la cual ya se nació. O sea, tenemos una alteración, ese tejido se alojó fuera de las partes del útero, fuera de las partes del ovario, desde que nosotros estábamos bebecitos, pues desde que estábamos dentro del abdomen de mamá. Entonces no creo que funcione para eso, pero pues me lo llevo de tarea. Gracias, doctora. Pregunta a la doctora Joaquina. Te agradece el que estés aquí, doctora Mayra. Y dice que en pacientes con ovario poliquístico y obesidad, ¿en qué tiempo se logra normalizar esta paciente? Yo creo que así como que llevando muy bien el tratamiento, más o menos qué tiempo esto podría generarse. Mira, para que podamos nosotros tener realmente un efecto notorio, la paciente tiene que perder por lo menos el 10% de su peso corporal del que tenga en ese momento para que empecemos a notar mejoría. Y no te puedo dar un tiempo como tal porque depende de cada paciente. O sea, hay pacientes que de plano la alimentación no la quieren llevar y si bien los nutracéuticos son muy buenos, pues no hacen la función que tendría que hacer el hecho de que nos alimentemos bien o tendría que tomar dosis sumamente altas para que pudiera mejorar. Yo he tenido pacientes que en 3 a 6 meses mejora y empiezan ellas a tener una menstruación más regular, lo que se traspola a que están teniendo ovulaciones también más regulares. Pero es muy variable. He tenido pacientes que de plano no llevan la alimentación y a veces se llevan hasta 6 meses, un año, ¿no? Sí, definitivamente, doctora Mayra, tienes toda la razón al decir que va a depender mucho de la, ¿cómo se dice?, de la efectividad del paciente al consumir el nutriente. Pregunta Lupita Borjas, ¿cómo recetan los nutracéuticos cuando una chica con sobrepeso tiene irregularidades en su menstruación? Como se los mencionaba, llevar un plan de alimentación bajo en carbohidratos, en lácteos y básicamente evitar café, refrescos, chile, comida condimentada, panes, tortillas, galletas, sopas, crepas, etcétera, etcétera, que ya sabemos que no funciona. Y el tomar el Cronuit por la noche, en la mañana Velash con Iner, y con eso le va a ir ayudando, ¿no? Lógico, como decíamos desde hace rato, tiene que llevar su alimentación. No es dejarle todos los nutracéuticos, porque si no, entonces le vamos a tener que dar dosis mucho más altas, que se tome un sobre cada 6 horas, o se lo puede tomar hasta más. O sea, yo personalmente en algún momento estuve tomando una caja de Velash diario y pues por eso sé que no tiene ningún efecto secundario y pueda tomar todo lo que ella quiera.
pero a ver qué bolsillo también lo alcanza, ¿no? Entonces, pues por eso es que hay que apegarse a la alimentación. Gracias, doctora. Y si la paciente es vegana, ¿hace algún cambio esto dentro de su alimentación o es lo mismo por carbohidratos? Lo que pasa es que ella tiene que disminuir, o sea, una cosa es que seamos veganos y otra que consumamos demasiados carbohidratos. O sea, yo puedo ser vegana y puedo ser vegetariana y comer verduras que tengan bajo índice glucémico. O sea, pero si soy vegana o vegetariana y estoy comiendo mucho pan, pues ahí ya el gluten hace otras cosas, ¿no? Ciertamente sí. Pregunta Isabel García, dice, ¿el uso de los nutracéuticos es útil en el síndrome climatérico? Sí, también. El síndrome climatérico es que nos empieza a dar bochorno, sudoraciones, disminución del deseo sexual y a veces el síndrome climatérico se debe a un aumento en el estrés oxidativo, no tanto a una falla ovárica. Por eso en muchas ocasiones les mandamos a hacer perfiles hormonales y resulta que salen normales. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces por qué tengo todos estos síntomas? Pues más bien es una cuestión de un estrés oxidativo que de propiamente del síndrome climatérico o de que tengan una falla ya de sus ovarios, entonces les va a ayudar a mejorar todo eso. Belash, una de sus características es que aumenta la energía por producción de ATP y entonces al consumirlo nos vamos a sentir menos cansadas, con más energía, con mejor estado de ánimo. Hablábamos hace rato de Hasaki. Hasaki lo que hace es que regula nuestra función intestinal, mejora la disbiosis, la alteración de la microbiota a nivel intestinal, mejora la producción hormonal también de serotonina, de dopamina, nos hace estar más felices, más contentos y eso nos va a mejorar el síndrome. Ok, doctora Mayra. Bueno, pues hasta ahorita esas fueron las preguntas que hizo nuestros invitados aquí presentes. No sé si tengan ustedes alguna otra duda. Creo que en un síndrome climatérico, efectivamente, lo ideal sería el consumo de Belage, de INER 7, y bueno, para aumentar masa muscular, acuérdense hacer actividad cuando estamos consumiendo a Hasaki. Pregunta nuevamente Isabel García, doctora, dice, ¿algunos de los nutracéuticos pueden usarse en el sangrado uterino disfuncional? Sí, o sea, todos los nutracéuticos, hay que recordar que nuestros nutracéuticos no tienen ningún efecto secundario y no se contraponen con ninguna otra cosa. Entonces nos van a ayudar. Ahora hay que ver porque es el sangrado, la alteración del sangrado. El sangrado disfuncional anteriormente se le llamaba se le daba ese nombre a esos sangrados que eran por alteraciones hormonales. Entonces, si tenemos una alteración hormonal, pues entonces podemos utilizar la combinación de Belage con INER para que mejore eso. Si esa alteración hormonal es por sobrepeso, pues entonces vamos a darle Cronuit. Entonces se puede utilizar. Doctora Mayra, pregunta a la doctora Joaquina, ¿la poliquistosis ovárica y el ovario poliquístico es lo mismo? No, yo puedo tener poliquistosis ovárica y no tener síndrome de ovario poliquístico. La poliquistosis ovárica es que veamos por medio de ultrasonido la presencia de folículos, de más folículos de lo habitual, que por lo menos es tener más de 10 y con un volumen ovárico de 10 centímetros cúbicos. Y el ovario con poliquístico como tal, el síndrome de ovario poliquístico es independiente de eso. Incluso hay mujeres que pueden tener el síndrome de ovario poliquístico sin tener poliquistosis ovárica. Ok, muchas gracias, doctora. Pues le agradecen todas nuestras compañeras que hicieron preguntas. Y bueno, pues no sé si exista alguna otra pregunta para la doctora Mayra. Y yo sí quisiera hacerte una pregunta, doctora Mayra. ¿Qué tiempo? Preguntaron hace rato qué tiempo de uso, pero aquí yo creo que efectivamente, como bien dijiste, no es tanto el tiempo, sino cada quien cómo reaccione y la alimentación que lleve. En este caso, en una paciente con sobrepeso, obesidad, ¿recomendarías el uso también, por ejemplo, de omegas dentro de sus alimentos, dentro de su alimentación? Sí, también. O sea, los omegas también ayudan. Teóricamente, bueno, todos deberíamos nosotros de suplementarnos con una serie de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha visto que la disminución de vitamina D nos lleva también a tener sobrepeso y obesidad. Entonces tendríamos que tomar vitamina. La disminución del silicio, del selenio también, bueno, y la ventaja es que eso lo tiene INER, la disminución del magnesio también. Entonces los omegas también funcionan, también ayudan y ahora, no es la solución. O sea, no porque yo tome demasiados omegas, pues voy a bajar de peso, ¿no?
Ok, muchas gracias, doctora. Pregunta Marilu, ¿las personas con problemas de infertilidad con Sanki pueden lograr ser fértiles? Ayuda. Wow. Ujú. Ayuda a que mejore la fertilidad, por lo que hemos estado platicando durante este tema, que mejora la funcionalidad de los ovarios. Ahora, no siempre tiene que ser la infertilidad a causa de los ovarios. O sea, hay muchas causas de infertilidad. Su médico se encargará de hacer la evaluación, de determinar cuál es la causa y en base a eso dirigirlo. Pero podemos utilizar los nutracéuticos para que nos ayuden en esa función ovárica. Muchas gracias, doctora Mayra. Pues no sé, grupo, si tienen alguna otra pregunta, adelante, con mucho gusto. Doctora, si mientras van escribiendo nuestros compañeros, yo de verdad te agradezco mucho tu presencia el día de hoy. Creo que has nutrido bastante el tema, te estamos muy agradecidas, más que nada porque aceptaste estar con nosotros con un mínimo de tiempo y eso habla muy, muy bien de ti, de tu gran calidad como ser humano, como médico y por supuesto tu gran disposición al servicio. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Doctora, yo espero estarte invitando en breve, pero ya para que des tú un tema. Ahorita pues lo vamos a hacer en un ciclo de entrevistas en todos los días martes. Vamos a cambiar los horarios también, de veras, antes de que se me olvide. Ya no va a ser martes de salud, van a ser miércoles de salud y va a ser a las 8 de la noche. Se les va a estar informando acerca de los cambios que va a haber y próximamente, pues sí, vamos a invitar a la doctora Mayra a que nos dé un tema por completo ella con toda su sapiencia como ginecóloga. Muchísimas gracias, doctora Mayra, estamos de verdad muy agradecidos contigo y pues no sé si quieras darnos unas palabras. Ay, ¿qué crees? Rose se animó y nos está diciendo una preguntita para ti. Dice, si ya tengo 46, ¿el producto ayuda a mi reproducción ovárica? Si ya tiene 46 años. Mm, Mira, con 46 años estamos entrando ya a lo que se llama perimenopausia. Empezamos a tener una disfunción ya de manera natural de nuestros ovarios. Y sí, sí nos va a ayudar en muchas cosas, como decíamos hace ratito, en la fatiga, en que tengamos mejor estado de ánimo, menos enojonas, entonces eso nos puede ayudar. Pero cuando nosotros como mujeres terminamos esa reserva ovárica, ya no hay algo que pueda hacer que se vuelva a regenerar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una paciente que ya está entrando o que ya entró en la menopausia, aunque yo le dé todos los nutracéuticos que le dé, no va a ovular. Su mejoría va a ser por otras cosas, pero no por la ovulación, porque ya esos óvulos ya se acabaron y ya los ovarios ya no van a funcionar. Ok, pues espero, Rose, que se haya podido responder tu pregunta, porque sí, la verdad era un poquito amplia, no sabíamos exactamente a qué te referías. Pero bueno, muchísimas gracias de todos modos a todos por estar aquí presentes, les agradezco mucho y pues esta sesión queda grabada. Y acuérdense entonces que a partir de la siguiente semana nuestros temas van a ser de salud, pero los días miércoles a las 8 de la noche. Y esperamos contar contigo, doctora Mayra, para una futura plática, un futuro tema. ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias, Pati, por la invitación y pues aquí estamos al pendiente de lo que podamos ayudar. ¿Dónde te encontramos, doctora Mayra? Cuéntame, ¿dónde te encontramos? Me pueden encontrar en mi teléfono, 777-156-9053 y a través de Face, también estoy en Face como Mayra Hernández y bueno, a través de los líderes que tienen mis números, pues igual y me podrían contactar. Muchas gracias, doctora Mayra. Evidentemente, pues es una gran ayuda la que tú nos estás dando y proporcionando el día de hoy. Y recuerden, queridos público, que ustedes pueden ponerse en contacto con la doctora Mayra a través de la persona que los invitó a este tema para que puedan de esa manera resolver alguna duda extra o en todo caso, con la persona que los invitó puedan tener el acceso también a este tipo de charlas ya grabadas. Pues muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho, doctora Mayra. Recibe un fuerte y caluroso abrazo desde Córdoba hasta, es Jiutepec, me parece, ¿verdad? Jutepec, ajá, sí, acá andamos en Jutepec. Jiutepec, Morelos, ¿verdad? Morelos, Sí, sí, Morelos. Ok, entonces, bueno, pues la magia de la tecnología y hasta ya nos está llevando. Isabel te agradece, doctora Mayra. Muchísimas gracias a todos. gracias. En mi corazón. Descansen mucho, buenas noches y Gracias, tomen sus bonita Belash. noche, bye bye.